Esculpido en bronce en medio de una gruta con una altura total de 10 metros. El primer monumento guevarista no se hizo en Argentina, donde nació, ni en Cuba, donde combatió con éxito, ni en Bolivia, donde mataron al Che Guevara, sino en Chile, específicamente en la comuna de San Miguel. El 8 de noviembre del año 70, el entonces alcalde socialista Tito Palestro, a días de que se estableciera el gobierno de la Unidad Popular, inauguró una particular estatua del Che Guevara en el paradero 6 de Gran Avenida. Mediante concurso municipal, el encargado de inmortalizar al revolucionario fue el escultor porteño Praxíteles Vázquez. El Che del artista chileno es un Jesucristo latinoamericano, pero que en lo alto no tiene la madera, sino un fusil. Pero ni 3 años duró la estatua del Che, y nadie durante más de medio siglo, hasta que lo hizo Juan, el protagonista de la novela Revolución, denunció su desaparición. Hasta hoy se desconoce su real paradero, inaugurando así la violencia política que se va a asentar en Chile desde el 11 de septiembre del 73. Y estamos hoy con otro Juan Pablo Meneses, el autor de esta revolución publicada por Planeta, nuestro querido compañero mío, escritor, cronista y periodista, que una vez más nos sorprende con una historia perdida, otra historia perdida, pero además con una novela muy, muy interesante, muy bien armada, muy entretenida, y qué buena pluma que tienes, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. ¿Estás? Bien, estoy muy bien. La verdad es que presentando esta revolución, ¿no? Sí. Esta revolución que es finalmente, claro, yo lo llamo literatura crónica, porque tiene mucho de crónica, que la parte donde yo vengo, que es mucha crónica, pero también mezclado con ficción, literatura, y armar un relato como de época, pero actualizado. Claro, la crónica que, a diferencia del relato histórico, como Juan, claro, el protagonista de la obra, o sea, de la obra finalmente literaria, señala que la crónica parte desde el presente para revisar lo que sucedió, este hecho histórico que es sumamente cierto. Claro, lo que pasa es que es una cosa muy loca, porque de repente me ha hablado mucha gente que me dice, el otro día me habló incluso un vecino de ahí de San Miguel, me dice, yo no sabía que había existido un monumento de tal envergadura y tan importante, que lo visitó Fidel Castro, que le pusieron le volaron la cabeza, Pablo Neruda hizo una colecta para rearmarlo. Entonces un monumento y una pieza como de arte de Praxíteles Vázquez muy, muy valiosa, que estaba desaparecida, pero ni siquiera sabían que había existido. Como en mi novela anterior, Una historia perdida, sí, mucha gente me decía, oye, te pasaste a la ficción, pero inventaste demasiado, como que un piloto de la FACH bombardeó el hospital de la FACH, el 11 de septiembre. No, es que eso pasó. Ahora es un poco lo mismo. Me parece que desde mi trabajo acá fue un poco más radical, porque yo hago el trabajo de cronista, investigo, me consigo acta, hago toda esa parte. Pero en inicio, la denuncia. Claro, pero en este caso llegué incluso a hacer una denuncia yo, personalmente. Y ahí hay una particularidad, pero déjame que te lo explique, porque obvio. En general hay muchos escritores que dicen, el personaje no tiene nada que ver conmigo, pero tiene cosas inspiradas de mí o cosas de mí. En este caso, al revés. El personaje Juan estaba investigando dónde está la estatua, y de repente el personaje Juan se le ocurre hacer una denuncia, empieza a investigar, empieza a hablar con bienes nacionales, con los monumentos, y de repente yo le copio al personaje de ficción y le digo, oye, eso yo lo debería hacer también, porque me parece súper bueno, y fui a hacer una denuncia. Obviamente era la primera denuncia que se hacía en más de 50 años, y empieza todo un caso, digamos, legal que existe todavía, y que mientras estamos haciendo esta entrevista sigue su curso, digamos, y es saber dónde está. Juan Pablo, ahora igual Juan, yo reconocí varias cosas tuyas, ¿no? Desde tus otras publicaciones y anécdotas y situaciones particulares que son incluso desde el humor muy bien abordadas. Pero más allá de cualquier diferencia que pueda haber entre el autor y el personaje, quiero saber tú, como autor, Juan Pablo Meneses, ¿cómo llegas a esta historia? Porque claro, el protagonista, Juan, nos muestra de cómo llega con distintas fuentes, distintos viajes y personajes históricos bien interesantes que, como tú bien decías, invita a googlear todo el rato. Claro, sí. Bueno, sí, mucha gente ha googleado. Yo me acuerdo que Humberto Eco decía que realmente un libro empieza a existir, se consolida su existencia cuando hay un lector que lo complementa. Yo digo que mi libro termina de existir cuando hay un lector
no solo que lee, sino que googlea, ¿no? Porque empieza a buscar cosas. Entonces, por ejemplo, aparece ahí Enrique Meneses, un fotoperiodista español muy famoso, que él estuvo en Sierra Maestra junto al Che, junto a Fidel, antes que triunfara la revolución. Los publicó en Paris Match, en una revista, el 58. Y yo estuve con él también. Sin Meneses no hay revolución. Me encantó eso. Eso es lo que supuestamente dijo el Che Guevara. No, el Che, maravilloso. El Che lo dijo. Calzó el apellido, calzó todo. El Che dijo, sin Meneses no hay revolución, porque él decía una cosa que es lógica, sin Meneses no se habría reconocido la revolución. Y claro, yo lo menciono y pongo esa frase porque de alguna manera hay mucha gente que además está conociendo esta revolución de San Miguel, también gracias a otro Meneses que sería yo. Pero claro, había muchas historias que cuadraban y efectivamente el personaje tiene cosas mías. Por ejemplo, yo viví en Buenos Aires y yo edité una serie sobre el Che en Clarín.com. Consumo Che se llama en la novela, claro. En la vida real se llamaba serie El Che nada más y estaba basada básicamente en cosas que tenían que ver con el consumo del Che o cosas que tenían que ver con el folclore del Che. Que ahí ya me empezó a dar que era un personaje mucho más allá de lo que se ha escrito, contado después que él murió, porque el Che vivió muy poco tiempo, el Che murió a los 39 años. Sí. Todas las cosas, ahora de repente dicen, oye, Daniel Ortega en Nicaragua, ¿cómo se puede? Y le echan la culpa al Che, una cosa que ya han pasado 60 años de que el Che se murió, pero entonces... un día hice un llamado en esa serie de que mandaran fotos con cosas del Che o la polera, porque era una serie sacada de la ideología, aunque el Che para mí, la imagen ya es una ideológica, y de repente me llama el director del sistema de Clarín y dice, se cayó el sistema, llegaron muchas fotos, toda la gente manda. Aparece en la novela. A propósito también de la portada, y ya vamos a hablar de esa fotografía icónica, que tú también cuentas ahí varias cosas entretenidas, y quiero tenerme en eso que tú señalabas, Juan Pablo Meneses, en relación a la revolución que se da, incluso el 69, ¿no? Lo capturan y lo matan y lo exhiben el 67 al Che. Yo me acuerdo de haber visto muchos documentales también de esa escena, que como tú también bien señalas, es toda una puesta en escena, al igual que la inauguración de la estatua, que es muy operática, y sobre todo cuando va Fidel Castro, ¿no? A rendir su homenaje, su ofrenda floral. Pero quiero detenerme en esa revolución. Para ti, y ya que has dicho a través de Juan, que más que un ícono es una cultura, el Che Guevara. ¿Cuál fue la revolución en 1970? Más allá de que sea el primer monumento, a pocos años inaugurado, a 3 años de su muerte. Claro, lo que pasa es que, mira, la revolución en esos años, y es súper importante como refrescarlo, bueno, o conocerlo, gente que no lo conoció, que es la mayoría, todo era revolución. O sea, de hecho, Frei Montalva, que es el primer presidente de la DC, de la Democracia Cristiana, su eslogan era revolución en libertad, porque todo tenía que llevar la palabra revolución, porque habían ganado estos jóvenes profesionales, revolucionarios en Cuba, y se habían llevado el mundo por delante, y todos querían sumarse a eso. Entonces, cuando muere el Che, que ya se había ido a Cuba, estaba haciendo una campaña en Bolivia y lo matan, el gobierno de Estados Unidos y Bolivia hacen una puesta en escena que lo muestran. En el libro está bien detallado, digamos, pero como en algún momento incluso le abren los ojos al Che para que parezca, y resulta que esa imagen, muchas de las cosas que aparecen en el libro yo me enteré haciendo el libro. Y eso me gusta a mí de mi trabajo. No me gusta ponerme en un lugar, yo sé todo, ahora transmito mi conocimiento a las gallinas y les tiro maíz para que coman de mi mano. No, sino que me gusta ir aprendiendo o conociendo. Y te vas sorprendiendo en el proceso. Y me voy sorprendiendo, y claro, digo, acá hay algo bueno porque... y resulta que ahí me di cuenta, en el fondo, de todo lo que marcó para Latinoamérica la muerte del Che y exhibido de esa manera, ¿no? O sea, hay un escritor, un amigo mío, Martín Caparrós, argentino, que... amigo tuyo, mira. Sí, es que él me contó esa parte que está en el libro, de que de repente vio a sus padres llorando, y sus padres son unos emblemas de la izquierda, de la intelectualidad argentina, y estaban llorando, y después él supo que si el Che avanzaba al norte de Argentina, su papá iba a dirigir el comando o sea, había una ilusión de transformar, y lo llamo ilusión porque era realmente eso,
la revolución por toda Latinoamérica. Ese era como, entonces resulta que hay un poeta como Enrique Lin en Chile, que el le poeta hizo un más poema, guevarista. que es el poeta más guevarista, que le hizo un poema al Che, el elogio al Che Guevara, y resulta que tú entras a la página de la Fundación Enrique Lin y ese poema está desaparecido, todo lo que sale en ese libro en Cuba está desaparecido porque de repente todo se transformó en que era el Che lo peor, digamos, ¿no? El Che estando muerto. Empiezan todo el relato después, los que están a favor y los que están en contra. Yo digo que en el fondo me interesaba la figura del Che porque todo lo que hemos consumido del Che ha sido inventado de alguna manera, ha sido literariamente armado o por los detractores o por los fanáticos. Y en ese intermedio aparece el consumo que las cosas del Che, los equipos de fútbol que tienen camisetas, la bebida energizante que hay en Francia del Che, todo. Bueno, incluso hielo, Hay un cigarros, hielo, sí. ron, todas esas cosas que tú... La fiebre por consumirlo. Claro, consumir, por tenerlo cerca. De hecho, yo hice un experimento que no está en el libro, pero empecé a hacer... probar cualquier producto que exista Che. Entonces me acuerdo que puse Hotel Che, había uno en Sudáfrica, con la cara del Che, no sé qué. Después Jeans Che, había uno en Paraguay, con la foto. Y era bueno el gin, ¿no? Era bueno el gin. ¿Y el hotel cuántas estrellas? Una sola, no, la estrella del Che. Claro, una estrella roja. Más o menos, la estrella roja, exacto. Oye, Juan Pablo, acá también, dentro de la novela, que insisto, no le hiciste la baja otra historia perdida, yo lo hubiera puesto otra historia perdida para seguir como con una saga y con una impronta de tu crónica, de tu investigación periodística y tu pluma literaria. Pero acá nuevamente se habla, y que son muchas capas de este libro, memoria, olvido, desaparición, impunidad, una figura de peso desvirtuada en un sinnúmero de objetos comerciales, como hablamos del merchandising y toda esta fiebre, como tú señalas también, por construirlo. Y dentro de ese ejercicio, y a propósito también de lo que el personaje Juan hace con esta serie de Clarín en torno al Che y los objetos, las poleras y todo eso, ¿cuánto la gente hoy sabe del Che en cuanto a figura transformadora, realmente revolucionaria, en ese contexto además de Guerra Fría? Claro, no, se sabe muy poco, ¿no? Yo hago clases en varias universidades y hice el ejercicio a fines del año pasado cuando estaba entregando el manuscrito. Que saben del Che, se sabía poco. De hecho, en el estallido social, y yo lo he marcado en varias entrevistas, yo vi muchas más banderas o imágenes del Joker, de la película que había salido en esa época, que del Che. El Che es una figura que digamos que está en retirada en varios, pero son estas figuras que se retiran y después vuelven con más. No es que vamos a desaparecer. Yo me puse a ver un montón de documentales que aparecieron. Es como oleada. Yo digo que de repente es como a veces un estado de ánimo, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos de estado de ánimo de Che? Entonces, hoy estamos pésimos, porque nadie cree en proyectos colectivos. Me decía el otro día alguien, ahora que había salido un estudio, no sé dónde, en Italia o en Francia, de que los jóvenes estaban enganchando mucho con Kafka, por ejemplo. Claro, Kafka es un escritor mucho del oficinista, del tipo que está atrapado en la burocracia. Quizás en un momento en que todos estamos atrapados por la burocracia es difícil imaginar un hombre nuevo y un cambio revolucionario. Kafka representa el dolor, además. También, casi la renuncia. La renuncia y estar en un proceso, digamos, de que al final toda tu energía está puesta en eso, ¿no? El esclavo del sistema. Así. Entonces, claro, suponiendo que estamos en ese escenario, el Che no existe, no hay ni una posibilidad. Que es pura vitalidad, pura ansia de transformación, claro, de lucha, de entrega. Hay un personaje en el libro que tiene ya más de 80 años. Claro, exacto. El diseñador, el único que vivió. El único que está vivo. Exacto. O sea, para la historia de Juan, ahí damos un poco el contexto, junto a los arquitectos y el mismo escultor encargado de la obra, que podía hablar de lo que pasó en esa inauguración y lo que significó o no esa obra, sí. Claro, y él cuenta... uruguayo. Él es un uruguayo que estuvo con el Che en La Habana, que acá después volvió a Chile, trabajó en la Unidad Popular, estuvo preso, exiliado, pasó por todas, y después con la vuelta a la democracia trabajó varios años en La Moneda, y claro, él me hablaba del Che y decía, no, la historia nos pasó por arriba, perdimos, y no sé qué, el Che, la historia nos pasó por arriba, había que ser... Pero en un momento me dice, pero yo voy a ser siempre guevarista hasta la médula,
porque significaba un ideal que él mismo no cumplió, digamos, de alguna manera, pero que significaba una idea de este puede ser un camino, y ese camino que muchos repiten es morir con las botas puestas de un proyecto en el que tú crees, digamos, sin transar. Y eso me parece interesante, ¿no? Y súper interesante, Juan Pablo Meneses, autor de Revolución, de lo cual estamos conversando hoy, que tu libro salga, y ha tenido harta repercusión también mediática, en un momento donde se está revisando en Chile la postura y las diferencias que hay en el Partido Comunista, sí. Y por otro lado, cómo también está la caricatura de un proyecto socialista con Maduro. Es súper, digamos, sincrónico el momento en que aparece a través de tu novela la figura del Che. Claro, lo que pasa es que, mira, a mí me había pasado hace más de 10 años que yo publicaba en varios países y siempre he tenido el rollo como del cronista latinoamericano que me hablaban. Entonces un día dije, no puede ser que nunca haya escrito de Fidel, por ejemplo. Y hablé, y una revista Gato Pardo me mandó a La Habana, y justo llegué a La Habana cuando se cumplió un año desde que Fidel no aparecía en público. Ya había gente pensaba que se había muerto y no sé qué, y hice una crónica de eso, como todos dicen que Fidel está vivo, dicen que Fidel, todo era como dicen que Fidel, no había ni una certeza, y con el Che me pasó ahora algo igual, digo, o sea, cualquier persona que nació después del 8 de octubre del 67, que digamos de la era después del Che, cuando él muere, los latinoamericanos tenemos cosas en común, y una de esas es haber crecido con el tema de la revolución, incluso como enemigo, porque los que crecimos en la dictadura, el Che era realmente un demonio en el discurso oficial. ¿Cómo no voy a abordar esos temas si son temas ¿Cómo no voy a abordar el tema o sea, cualquier latinoamericano tiene que abordar el tema del Che, como en un tiempo más cualquier latinoamericano va a tener que hablar de otros personajes que hay ahora, no necesariamente políticos, sino que puede ser el Chapo Guzmán, por ejemplo, ¿no? Que es como una figura muy icónica ahora de Latinoamérica, o Pablo Escobar. Entonces, el antihéroe global, de alguna manera, pero igual así, es un mito, o sea, una figura. Pero que es un mito, sí. Y que sobre todo en Europa y en Estados Unidos nos asocian a esa gente, porque todavía uno va a algunos países donde dicen latinoamericanos, antes era Che Guevara, ahora te dicen Pablo Escobar sin ningún asco, digamos. Entonces quiero abordar, lo padeces. Claro, sí. Entonces decía, yo quiero abordar ese tema, y sobre todo porque estamos en un escenario, en un mundo donde muchos de esos proyectos en los que el Che participó, y vuelvo a recordar, y se murió a los 39 años, y todo lo que vino después él ni siquiera lo vivió, pero muchos de esos pedidos terminaron de una manera, no sé, yo no quiero interpretar qué diría él, porque tampoco me interesa, pero que a mí por lo menos me parecen algunos de esos proyectos esperpénticos, y sobre todo pienso en Daniel Ortega, que en Nicaragua, que él combatió a Somoza casi con un Che tatuado acá, y ahora es un pastor evangélico entronado en el poder, pero de una manera totalmente abusiva, agarrada de cualquier cosa, ya ahora es de derecha, digamos, o sea, pero como un consumo del poder que a mí no me interesa, pero que me hace ver de que, claro, estos proyectos pueden terminar para cualquier lado, digamos. De hecho, cuando tú replicas el discurso de Fidel Castro, cuando además se iba a quedar 11 días nomás, y se quedó no sé cuántas semanas, un mes acá, aguachado en Chile, feliz con Salvador Allende, quizás con lo que había en Chile en ese minuto comparado con Cuba. Y bueno, y cuando va a la inauguración, o sea, a rendir, ya no era la inauguración, sino porque era el 71, a rendir este homenaje a San Miguel con esta estatua, dentro de su discurso señala que él no quería el poder, él lo hacía por los desposeídos, y claro, y todo el rato va marcando, cuando uno lo ve con la perspectiva de la historia, lo lee hoy 2024, que él fue todo lo contrario, claro, porque eso, se queda absolutamente apernado al poder. Y a propósito de la generación de mitos, y emulando al Che Guevara, pensando en la izquierda revolucionaria como génesis, lo mismo de Hugo Chávez. Hugo Chávez hubo como diferencia de semanas o meses desde que murió. Dicen que murió el 28 de diciembre, pero lo dieron claro, es lo que se señala, ¿no? Pero que lo dio a conocer Maduro y todo su séquito entonces en abril del 2000. Claro, entonces a mí ahí se me hace un como cortocircuito, sí, digamos. Sin duda. O sea, como que en el fondo, porque me han hecho varias entrevistas y me ha pasado por primera vez
que me mandan insultos por mensajes internos de Instagram y de esas cosas. ¿Los hijos de Pacho Libertad? ¿Los nietos? Más o menos. No, y el otro día me escribió un tipo insultándome, pero él pensaba que no, pero insultándome todo el rato, y de repente me dice, porque claro, ustedes, los defensores de Maduro y no sé qué, y el Che, y entonces en el fondo... Me parece que precisamente el libro trata de marcar otro punto y otra cosa respecto a eso, incluso cuando Enrique Lihn hace un monumento, hace un poema al Che, cuando él se muere, y después, antes de morir, él dice, no, ya estoy en contra de ese poema porque estoy en contra de Cuba pero ya estaba en contra de cosas por cosas que pasaron después que el Che estaba muerto. Entonces al Che se le empiezan a cargar cosas que él, cuando él ya no existía. Por eso digo que es como un estado de ánimo de Latinoamérica, y un poco el libro trata de agarrar eso, es como un producto más. El libro no tiene nada de la religión, digamos, típica de la izquierda latinoamericana, como de armar figuras como vírgenes, digamos, ¿no? Sino que es precisamente sacarla de ese estado de lugar santo para verlo desde otra perspectiva. Claro, no sacralizarlo. Y a propósito de esa religión y la figura del Jesucristo latinoamericano, vamos a hablar en la segunda parte del programa Frecuencia Pública, Juan Pablo, sobre dónde nace por error esta idea de este Cristo, y a propósito también algo que está más o menos en la misma página del libro que recuerdo, que es también lo que se vive en Europa con este Che Chic, entre todas las variantes. Vamos a escuchar ahora a Víctor Jara, esto es El Aparecido. Regresamos a esta conversación con el escritor, periodista, cronista y antropólogo o arqueólogo de historias perdidas, Juan Pablo Meneses, autor en esta ocasión de su libro Revolución. ¿Cuántos libros tienes a todo esto? Un montón. Sí, pero de novelas 2, esta es el segundo. Junto pero con tengo Una historia algunos perdida. 10, sí, tengo unos 10. Más material para publicar todavía. Sí. Hay varios nombres bien interesantes que me gustaría, personajes, que como te decía la primera parte, Juan Pablo, que googleé, que dije, existe, es verdad. O sea, porque dije también, qué creatividad poner un nombre como que con suerte puedo pronunciar, Praxíteles Vázquez, claro, ¿no? Existe. El escultor porteño. Praxíteles fue un gran escultor, totalmente un derrotado de esta historia, igual que Tito Palestro. Sí. Tito Palestro fue un alcalde del famoso clan Palestro, el último alcalde antes que llegara la dictadura, el alcalde de San Miguel. Después, en la vuelta a la democracia, un hermano de él, Mario Palestro, fue diputado, un sobrino de él Muy fue conocido, alcalde, de hecho. claro, Sí. Mario fue alcalde, un sobrino de él fue alcalde 12 años, y no hay nada de Tito Palestro, se peleó, o sea, lo terminaron relegando, fue derrotado por los militares, por el Partido Socialista, por el propio clan Palestro. O sea, todos tuvieron el mismo destino que la estatua. Más o menos, claro. No hay ni una calle, ni un monolito, no está la estatua que él siempre soñaba que iba a tener, porque él era un fanático de las estatuas, por eso hizo la de Che, antes había hecho una de Carlos Gardel. Entonces, claro, Praxíteles, el Tito Palestro, en este libro también tiene una suerte, no quiero decir homenaje, pero sí revisitar personajes que son muy derrotados de la historia y que de repente no existen más. Absolutamente. Oye, y ya comentábamos, ¿no?, al inicio, que son varias capas de tu libro, porque está lo que es netamente crónica, y son 3 partes. El grueso es la novela, ¿no? Pero donde también en alguna de las, no se me fue, en una de las partes dice el personaje Juan, todo lo que aquí está escrito es cierto, y que genera incomodidad a muchos sectores hasta el día de hoy. Ahí tiene su palo político actual. Pero la primera parte, que es muy interesante, ya la vamos a abordar, es la denuncia, y la historia, que se llama el final, ¿no? Que es lo que quedó, lo que no quedó, y lo que pasa también con los personajes, comillas, de ficción, Juan, Cilia, Paulina, entre otros. Pero hay una serie documental que se quiere hacer a propósito de esta idea. Y ahí hay una descripción que me parece muy buena, entre otras que hay en tu libro, que me gustaría que compartieras, cuando Juan tiene una entrevista radial que me parece que es con Edison, ¿no? Con Edison, sí, con Edison, que es un personaje. Está mirando con cara, dice, ¿es cierto que te leíste el libro? Claro, claro, es verdad que no lo había dicho, es una novela, voy a decir como 1000 veces, y esta novela tiene 2 protagonistas, que es Juan y Celia, que ellos están haciendo
¿Celia o un Cilia? guión. Celia. Ah, Celia, porque dije Cilia yo, no, No, Celia, como Celia Cruz. Celia y como, todas muchas mujeres del Che. Claro, Sí. Celia como la mamá, la hermana y la hija del Che. Eso. ¿Y alguna polola? No, alguna polola seguro. No, y en el fondo, entonces, por un lado está todo lo que pasaba en el 70 y del 70 al 73 con la estatua, y por otro lado la historia está en el hoy, donde una pareja de jóvenes está tratando de hacer está haciendo el guión y la Biblia de la serie sobre este monumento, ¿no? Son dos jóvenes freelance que están apostando todo y eso ya es muy revolucionario, ser freelance y en el área audiovisual. No, es que en el día de hoy, esa es la única revolución que queda, hacer freelance y soñar que alguna vez va a triunfar y va a tener un éxito y va a salir de tu precariedad. Como yo digamos. te decía fuera del micrófono antes de comenzar. Ok. Entonces hay una parte que Juan trata de explicar la importancia de esta estatua y dice, solamente desde el punto de vista patrimonial ya es relevante. Es la primera estatua en el mundo al Che Guevara, la inauguraron con un desfile de miles de personas, vino Fidel Castro a entregar su ofrenda floral y también es significativa desde el punto de vista de la historia del país, de la violencia política, porque la dinamitaron la cabeza en abril del 73. Un diario de la época decía que volarle la cabeza al Che marcó el inicio de la violencia política. Y de hecho, todos los últimos meses estaba decapitado el Che. La gente que pasaba por San Miguel... Y la fotografía donde está el mismo autor de la obra... También, sí, está decapitado. Y además que no es el primer atentado. Tuvo muchos atentados. Tuvo un primer atentado que le pusieron una carga de dinamita en los pies, pero no se movió. Después de los huevos. Y huevos y pintura y que le tiraban y todo eso, porque claro... Cuando el alcalde la manda a hacer, lo único que dice, y esto yo entrevisté a mucha gente, está recreado casi exacto, digamos, era que no se sepa. Que no se sepa nada, que no se sepa nada. No, pero en algún momento, que no se sepa porque quiero que en algún momento sacar. Pero a Praxíteles llegó un periodista y le dijo, oye, tu obra es maravillosa, y salió una obra maestra, una obra maestra. Y salió, y salió en la portada de la última noticia un tiempo antes, entonces ahí se genera todo un revuelo con la estatua. Y hay un intento, por supuesto, de boicot. Claro, y mira, y sabes que hay una cosa que está mencionada en la novela que también tiene algo de cierto. Yo he hablado con un museo de Francia, estuve en Francia ahora en abril. Ah, ¿eso es verdad? Sí, o sea, lo manejan con cuidado porque ahora llevarse cosas de Latinoamérica, exhibirlas en museos de Europa y es más complicado por todo lo que ha pasado. Pero no es un monumento nacional. Claro, no es un monumento nacional y además a ellos les interesa rescatar mucho la cosa del arte político. Obviamente una estatua, yo pienso, obviamente una estatua que fue la primera del mundo del Che, que le dinamitaron la cabeza, que Pablo Neruda hizo una colecta para pegarle la cabeza, que la visitó Fidel Castro, que Pinochet la mandó a desaparecer, que estuvo desaparecida 50 años, obviamente si aparece, podría estar en un museo perfectamente, incluso en el Museo de la Memoria o en algún lugar. ¿Aldo Vázquez es real? ¿Aldo Vázquez? Sí, el hijo existe, un artista también, igual que, porque los Vázquez son de una familia de escultores. El papá de Praxíteles trabajó en la escultura, fue uno de los que hizo la Virgen de los Vázquez, el templo votivo de Maipú. Mira. El hijo hizo el Che Guevara y Aldo está en Barcelona y fue de artista, ahora está trabajando de recepcionista en un hotel, pero sigue... Y él está dispuesto a hacer una réplica de la estatua del Che, si es que se hace. Y a propósito de personajes que también tienen que ver con esta trama de la desaparición y poder enmendar este olvido, no solo por la culpa, sino por también un tema de justicia. Este ex militar, Marambio, que se viste con pantalones con manchitas de animales porque ahora trabaja en tiendas de, no sé, de productos para mascotas. Yo no sabía que hay muchos militares retirados que tienen estos supermercados de mascotas. Exacto. Claro. Ya, ¿Marambio es real, independiente de que sea otro nombre? Otro nombre, yo lo tengo caracterizado, pero claro, iba a decir en algún momento, porque me parece relevante, que después que salió Una historia perdida, mi novela anterior, que va en sintonía de esta, me llegaron muchos mensajes y uno de esos, una persona me dijo, yo te puedo ayudar porque te escuché que estaba hablando, yo te puedo decir dónde está. Entonces,
Por eso yo digo que de repente la ficción me ha servido para llegar a lugares de la verdad donde el periodismo no ha llegado, o donde la investigación judicial no ha llegado, donde las investigaciones académicas no ha llegado. Porque de alguna manera estas historias, al ser noveladas, tocan fibras distintas, y hay gente que te dice, oye, yo te puedo contar algo y te puedo... Entonces, claro, hay un militar que cuenta, no vamos a hacer el spoiler de todo el libro, pero que cuenta algunas posibilidades de dónde puede estar la estatua. Ahora, bueno, tú citas a muchas figuras, entre ellos el autor de esta imagen, voy a decir, icónica, que es la que está presente en casi todo el merchandising, ¿no? Y que es más o menos conocido, que es, no es un nombre real, pero es un nombre artístico, Alberto Korda, y que además es una casualidad de la foto. Claro, la foto es una casualidad, claro. Sí. La foto es una casualidad porque la foto típica del Che, el famoso, el póster, que de hecho me gusta mucho una frase, la puse de epígrafe, de Susan Sontag, donde ella transmite que una imagen, cuando es tan repetida, cuando conecta tanto con la gente, pierde toda su carga ideológica y se transforma en algo más que algo inexplicable. La imagen del Che es la foto más reproducida de todo el siglo XX en la historia, ¿no? Y nos tocó vivir a nosotros en esa época. Quizás en 100 años más la imagen que Marilyn, más que Elvis Presley. Más que todo. Más, sí. Y esa foto es casual porque él está sacando una foto a un funeral y el Che está dentro de una tarima. De hecho, en el original se ve que hay asomado un perfil de otra persona y una rama y no sé qué. Una palmera. Y un editor fotográfico italiano marcó la foto, la recortó y ahí se hizo famosa esa foto. Y todo eso pasó después mucho tiempo después de la foto. O sea, cuando el Che ya estaba muerto, digamos. Lo rescatan. Y lo rescatan y se... ¿Lo inventan, lo recrean? Te lo pregunto porque esa imagen del Che está mirando hacia arriba y que es como, claro, muy sacralizado, que tiene relación luego de la puesta en escena de su muerte, y en relación también a este Jesucristo latinoamericano que busca el escultor, ¿no? Vázquez recrear. ¿Por qué está presente en una izquierda tan pura, tan revolucionaria, con ese tipo de armas que disparan y que matan, donde está la sangre, el barro y todo eso? Claro, la ideología podría parecerse finalmente un evangelio, ¿por qué no? Si tú quieres. Pero ¿por qué la religión? ¿Qué es lo que, a propósito de religare, de unir, qué es lo por qué poner además, no solo el consumismo, al Che en relación a una figura que también fue revolucionaria, pero se ha desvirtuado tanto a Jesucristo, que es lo mismo? No, por eso es que, mira... no sé qué te quise preguntar, pero como que... No, si yo ya algo agarré. No, mira, hay unas imágenes, y la gente que ahí lo puede buscar en YouTube, de imágenes del monumento al Che, y muestran distintas casas de San Miguel, donde antes que se inaugurara el monumento, ya se había inaugurado, había altares al Che. O sea, esta figura, esta cosa de... Pasa en Colombia, en Medellín, hay gente que le pide cosas y a Pablo Escobar, digamos, en donde murió el Che, en Bolivia, hablan del Sánchez, ¿no? Claro, hablan de Sánchez y le piden ofrenda y todo eso. Pero hay un detalle además político, que en el fondo en Chile particularmente está avanzando mucho en sectores jóvenes la democracia cristiana, que era gobierno con la Revolución en Libertad y que era muy con la iglesia, ¿no? Entonces era como, vamos a transformar a Jesucristo en un católico. Ahí me acordé del falso, del error, por la figura que en realidad era uno de los creadores eso lo hizo Kapuczynski. Ya, eso, aclaremos un poco, porque tú señalas... que fue un error, o finalmente por un error, que así se dan las cosas en esta vida, es genial, a propósito de las casualidades o el azar, que se genera este concepto, por un equívoco, del Che Cristo, si tú quieres, pero que en realidad era una figura que es el de la teología de la liberación. Claro, que está muy cruzado que se parecía al Che. Claro, está muy cruzado con la teología de la liberación, todo esto. Sí. ¿Por qué? Voy a tratar de explicarlo un poco, que es que en el fondo la teología de la liberación decía, oye, Jesucristo fue un revolucionario en realidad. Exacto. Y entonces, desde movimientos más de izquierda, decían, no, el revolucionario, que el Che, fue un Jesucristo. Entonces ahí se cruza. No basta con rezar. Claro, exactamente. Sí. Y ahí hay muchos muros en una época que salían...
Cristo vive y en otro el Che vive. Exacto. Cristo viene y después en otro el Che viene, porque el Che ya se sabía que iba a aparecer. Antes de que apareciera la figura del Che, aparecieron en San Miguel y otros lugares, el Che viene porque iba a aparecer este Che. Pero cuando tú decías si se inventa un poco el Che, que ese es un punto que me quedó de tu no pregunta. Muchas gracias. De esa No, cuestión. es que ese es un tema que atraviesa todo el libro, pero que atraviesa personajes como el Che, como otros. Yo ahora estoy trabajando en una historia sobre Bolaño, sobre Roberto Bolaño, y todo el tiempo es cuánto de esto lo inventó él o lo inventaron después a lo que era real. Entonces, por ejemplo, Arma Guillermo Prieto, que escribió El Che, una cronista mexicana que yo admiro mucho, ella dice que Ernesto Guevara se pasó toda su vida inventando el Che, inventando como esa leyenda. Y después que se murió, otros empezaron a inventar ese relato también, ¿no? Y de alguna manera algo de eso hay, obviamente, porque las leyendas funcionan por eso. Las leyendas funcionan porque hay detrás un relato que la gente conecta y que les parece coherente y que no son capaces de seguirla, porque no todos pueden ser el Che o no todos pueden ser Bolaño, no todos, pero sí generan una conexión de admiración, digamos, o de desprecio. Sí, absolutamente. No vamos a hablar tanto en el detalle para que la gente lo lea y la disfrute tanto como la disfruté yo. Revolución de Juan Pablo Meneses, publicado por El Planeta. Solo para cerrar el tema de la estatua, a mí me llamó la atención porque cuando vi las fotografías de prensa que tú replicas ahí, y son varias, ¿no? Y a propósito también de la denuncia y el registro, la parte inicial, yo miraba y decía, es un Che bien curioso. Primero yo tengo la idea de un Che que igual era fornido, pero más alto, un poquito más estilizado. Acá hay un Che distinto. Es que tú tienes la figura ya del póster. Yo creo que sí, porque claro, no era tan alto como claro. Fidel, o como ahora vemos a Maduro, que es un tipo que sí, por pues, presencia sí. Ya te da susto. Claro. Pero sí, todos sabían que era buen mozo, más allá de que, no sé, en los castings que tú también nombras ahí, el único que, aparte de Omar Sharif, que sí. Amo, toda la infancia lo amé, y Benicio del Toro me parece muy interesante. Claro, porque ahí está Chellywood, que exacto, toda la película... Exacto, pero Gal García, cuando vimos esto de las motocicletas, ¿cómo se llama el viaje ese? Diario de motocicleta. Exacto, creo. le faltaba sí. Un poquito, pero buena onda, ya. No, pero el Che tiene y ahí habla mucho de eso John Lee Anderson, que fue el biógrafo del Che, que él ayudó a que se encontrara el cuerpo del Che mucho tiempo después, y él aparece en este libro. ¿30 años después? Más o menos, ¿no? Y esa entrevista, o sea, la participación de John Lee Anderson es cierto. Yo hablé con él y lo entrevisté para que saliera en la novela. Por eso digo que la novela está armada con muchas cosas de crónica, entrevistas reales sí. Y todo eso. Y él habla del Che Chic, ¿no? Y que claro, y que sobre todo en Europa y en países desarrollados. En países desarrollados, claro, el Che todavía, porque hay unos perfumes del Che, entonces era como... ¿A qué huele el Che? Es una de las preguntas que se hacen en la novela. Claro, o por ejemplo que hay una marca de zapatillas, Converse, que sacó una línea con la cara del Che, y eso es totalmente comprobable y cierto, y hay unos estudios donde dice el lugar del mundo donde más... gente con zapatillas del Che hay en California, en Oakland, en donde está la Universidad de Berkeley, y ahí donde hay más, ¿no? Entonces, claro, un poco el libro arma un mapa de esta cultura fetichista también sobre Guevara. La serie en la que participaste de Clarín y que cita Juan en la novela, ¿se puede ver? ¿Se encuentra? No, lo que pasa es que era una serie multimedia, entonces tenía videos, tenía fotos, pero no, se lo bajaron. La bajaron, pero yo alcancé a publicar un libro sobre toda la serie completa que se llama Crónica Argentina. Es casi imposible de encontrar, pero por ahí alguien lo puede encontrar. Lo compro, te iba a decir, qué interesante. Sí. Por último, Juan Pablo Meneses, después de esta historia, o antes de ella, y si cambió algo, ¿quién es para ti el Che Guevara? Para ti, periodista, cronista, cuarentón, soy generosa. Sí, oye, súper generoso, voy a volver más seguido. Mira, yo creo que yo sobre todo lo veo como una figura latinoamericana, que a mí lo que siempre me ha interesado en mi trabajo autoral, ineludible, de la cual todos deberíamos saber un poco más, y quizás todos deberíamos escribir nuestra propia historia. Yo pienso que
de repente vamos a tener Che para rato, porque cada uno debería tener su propio relato y entender quizás que en alguna vez en Latinoamérica hubo alguien que propuso, que intentó decir que se podían hacer las cosas de otra manera. Ahora, eso es un imposible. Yo siempre, por eso digo que el Che es como una figura totalmente literaria y de ficción, porque todo se ha inventado alrededor de él. Hay dos grandes centros de estudio guevarista, uno en Rosario, que depende de la municipalidad de Rosario en Argentina, y hay otro en La Habana. Y esos centros de estudio guevaristas, ¿no? ¿ah? Él es rosarino, claro. Sí, era. No, es rosarino y lo defienden los rosarinos como a Messi, digamos. Messi, Fito Páez. Fito Páez, sí, te iba a sumar a Fito Páez. Messi, Fito Páez y el Che, claro. Pero resulta que el Centro de Estudio Guevarista Rosario y el Centro de Estudio Guevarista de La Habana nunca se han podido poner de acuerdo. ¿Cuál era el pensamiento? No, ¿cuál era el pensamiento del Che? Porque esa es la gran... Entonces, al final, el pensamiento es que cada uno quiera hacer. Y que debería ser la médula, finalmente. Sí, bueno. Pero es que la médula termina siendo una que cada uno arma de tu propio Che en tu casa, digamos. Ya, pues, ¿y cuál es tu Che? ¿Por dónde va tu Che? No, por eso, a mí me gusta esa figura de esta figura latinoamericana que piensa en poder cambiar las cosas y en ese sentido, y yo hablo y comparto lo de Juan, de este neo-guevarismo, lo comparto. Yo en este libro me hice más guevarista, pero guevarista en el sentido casi como de Gary Medel, que Gary Medel, su primer tatuaje que se puso, ahora tiene los brazos enteros verdes, su primer tatuaje que se puso fue el del Che. Y un día en un entrenamiento un periodista le dice, Gary, te hiciste el tatuaje del Che. Y Gary dice, ¿quién es el Che? Porque se lo había hecho sin saber nada de él. Yo creo que el Che es mucho de eso. Sí. O sea, es mucho de opinamos a favor o en contra y todo eso y no conocemos, ¿no? Entonces me parece que es una figura por descubrir. Y por eso es súper interesante leer entonces Revolución, para que siga googleando, viendo documentales y otras lecturas y biografías. Sí, lo último que tú vas a decir. Sí, esta foto es de una tienda en Irlanda. La mujer con están ahí, claro, que... Cuéntanos, porque estamos en radio. Cuéntale la imagen, porque no solamente acá, y no sé si lo ven desde la cámara de YouTube. Bueno, cuando vayan a la librería y pregunten por Revolución de Planeta, publicada por el sello Tusquets de Planeta, en la foto hay una colorina con una polera del Che, que es con la típica imagen. Esa imagen es de una tienda chic de Irlanda, donde venden ropa... para ir a la playa o para ir a marchas contra la globalización, así muy, muy cool, y venden la del Che como una especie de objeto de boutique, digamos, ¿no? Y un poco también es eso, ¿no? Yo creo que el Che también tiene ese lado boutique de que habla Jordi Anderson y que aparece mucho en la novela. A propósito de Che Chic, y perdona porque solo quería preguntarte, ya que diste ahí el pase, tú dijiste que probaste muchas cosas, ¿no? El hotel Che, sí. ¿Dónde estaba el hotel? En Sudáfrica. En Sudáfrica, probaste el gin, me imagino que también el ron, capaz un puchito, sí. Ahí te fumaste. ¿Y qué tienes? ¿Hay algo, hay un sticker en tu casa? ¿Hay algo del Che? Mira, lo aparte único, de tu libro. Lo único que tengo en realidad, y que no está en este libro, sino que fue un libro anterior, porque yo el Che me viene dando vueltas hace tiempo, tengo una camiseta de un equipo de fútbol que se llama Che Guevara, que es de Rosario. Que son todos niños y que aparece toda esa historia en Niños Futbolistas. Niños Futbolistas, que sí. Es otro libro que hice yo. De hecho, ya voy a aprovechar de nombrar, porque tengo muchos libros pendientes de Juan Pablo Meneses. Bueno, están los libros de Crónicas de Viaje, Equipaje de Mano, Hotel España y Una Vuelta al Tercer Mundo. También autor de la novela que habíamos comentado y que ya habíamos conversado sobre aquella, sí. Buenísima también, Una Historia Perdida, que la publicaste antes de los 50 años del golpe, el 2022. Sí, antes. Y también de la trilogía de no ficción Periodismo Catch, que es un concepto que también está presente con Juan, el protagonista de esta historia, que básicamente es pagar por la fuente, por una historia, claro. Por un cuento, sea verdad o no, cuando uno va a terreno. Y esta trilogía incluye los libros La vida de una vaca, Niño Futbolista, que acabas de nombrar, y que también has nombrado varias veces, Un Dios Portátil. Y bueno, este es el más reciente, tienes muchos libros también traducidos a muchos idiomas. Y mira, además la serie acá que tú mencionabas sobre el Che Guevara, donde participaste ahí, estuviste, en realidad creaste en Buenos Aires, Crónicas Argentinas de Clarín.com. Realmente buenísimo, buenísimo este libro, te felicito porque ya, más allá de la historia, de esta otra historia perdida, Juan Pablo, muy buena novela. Bueno, muchas gracias. Y realmente... Yo que patúa, yo soy lectora nomás, pero súper bien escrita.
Un Bueno, placer. eso ya, muchas gracias. Y para mí también era importante eso, sobre todo, Sí, hacer algo que esté bien. más allá de la buena historia, ¿no? Y Claro, entretenida más y allá de la buena alto humor. historia. Sí. Alto humor a propósito de una amnesia bien particular que padece Juan. Gracias, está genial. Eso que gana de padecer algo parecido. Muchas gracias, Juan Pablo. Que te vaya Listo. muy bien. Bueno, muchas gracias y un placer estar acá. Chao. Muchas gracias. Chao.